Ok, el día de ayer habíamos hecho una revisión rápida de lo que era el tema de la compactación. Habíamos visto algunas formas de las curvas, factores, cómo se incrementa el peso, la masa del suelo o el peso, dependiendo si queremos densidad o peso específico, en función de cuando aumentamos la masa del suelo. Y habíamos visto lado seco y lado húmedo de la masa del suelo, las formas que pueden tener las curvas, contenido de humedad, y nos habíamos quedado hasta aquí, ¿no es cierto? Vimos cómo se afecta o cómo interviene el contenido de humedad dentro de la compactación para suelos muy húmedos, sí, para suelos con una humedad óptima, y lo siguiente que tenemos aquí es los suelos con una humedad por sobre la humedad óptima, es decir, ya se encuentra yendo hacia la saturación, entonces el suelo se vuelve inestable bajo esas condiciones, por eso no se puede realizar la compactación en esas condiciones, porque no es posible aplicar el impacto con cualquiera de los dos ensayos Proctor que existen. Entonces, vamos a ver a continuación algunos principios generales de la compactación. Sí, vamos a decir que en general, cuando nosotros compactamos, no es nada más que la consolidación de un suelo. Esta consolidación se da porque se elimina aire de la masa del suelo. Ustedes si tienen presente que nosotros tenemos, el suelo tiene tres estados. Tiene el estado sólido, que son las partículas minerales o materia orgánica, el estado líquido, comúnmente agua, y el estado sólido, que se tiene aire. Entonces, cuando nosotros compactamos, estamos llevando a un proceso de consolidación. Este proceso de consolidación se da por la eliminación del aire, ¿sí? Lo que requiere para eliminar este aire, nosotros requerimos de una energía mecánica. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso unitario seco, que ya lo habíamos visto el día de ayer. En condiciones de secado total, el peso unitario seco va a ser igual al peso unitario en condiciones normales, ¿no es cierto? Gamma, y va a ser igual a un gamma 1, que nosotros lo vamos a observar, que tenemos un valor de gamma 1 cuando tenemos 0% de humedad. El peso húmedo se convierte o se iguala con el peso unitario seco. ¿Por qué? Porque tenemos 0% contenido de humedad, ¿sí? Entonces, esta gráfica la habíamos visto el día de ayer. Tenemos todos los sólidos con un peso cero. Mientras vamos aumentando agua, los sólidos del suelo tienden a compactarse y a llenar algunos espacios vacíos, ¿sí? A partir de ello, habíamos visto que con 0% de humedad tenemos un gamma igual a un gamma D. Luego tenemos un valor de gamma 2. Este valor de gamma 2, ¿sí?, referido al contenido, al peso específico en condiciones normales, tenemos un porcentaje de agua 1. Pero ustedes observen que nosotros tenemos este incremento, este delta de peso específico seco, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el peso total va a ser este, como nosotros sabíamos que gamma D ya teníamos un peso 1 que interviene hasta este punto. Luego, para determinar el peso específico seco, tenemos esta porción de agua, pero esta porción de agua, al llevar la muestra al horno, esta porción de agua se elimina por evaporización, ¿sí? Ya saben ustedes, 110 grados centígrados más o menos 5 a 24 horas, ¿sí? Y finalmente tenemos, este sería nuestro incremento de peso específico seco, ¿sí? Porque esta es la porción que nosotros estamos aumentando de sólidos del suelo para nosotros poder jugar con esta compactación, ¿sí? Lo que ustedes ven aquí se refiere a agua. Llegamos al peso específico 2, ¿sí? Finalmente, igualando esta ecuación, el peso específico seco, cuando tenemos un porcentaje de humedad de agua, W1, va a ser igual al porcentaje de agua
del gamma D cuando el porcentaje de humedad era 0, es decir, estamos en esta primera parte, más un incremento del peso específico húmedo, que es esta segunda parte. Como les decía, el agua no interfiere en pesos específicos porque la muestra tiene que ser secada al horno. De esta manera, nosotros podemos ver estas consideraciones, ¿sí? Estas consideraciones de el peso unitario seco en función del grado de compactación, y este grado de compactación estará en función de la humedad que nosotros disponemos, ¿sí? Cuando se añade agua a la tierra, durante la compactación, esta agua actúa como agente suavizante sobre las partículas del suelo, ¿sí? El agua actúa como agente suavizante, permite, como habíamos visto en la clase anterior, una mejor lubricación entre partículas y sufre un reacomodo. Estas partículas de suelo se deslizan una sobre otra y se mueven en una posición densamente empaquetadas. Cuando decimos se mueven en posición densamente empaquetadas, es decir, estamos incrementando esta densidad del suelo, ¿sí? La densidad que nosotros ya habíamos previsto bajo nuestra gráfica. De esta manera se puede entender cómo es la forma de una gráfica de compactación, donde dibujamos eje X, contenido de humedad, contenido de agua, y en el eje Y, el peso específico húmedo de este suelo gamma, ¿sí? De esta manera, nosotros podemos analizar cada uno de estos parámetros, ¿sí? Entonces, hasta el punto que llegamos al W2, el W2 será una humedad óptima. Esta humedad óptima se obtiene cuando nosotros determinamos una densidad máxima. Con una densidad máxima, nosotros definimos una humedad óptima. Entonces, en este caso, el W2 representa una humedad óptima de este suelo bajo estas condiciones. Y observen ustedes, ¿por qué es un gamma máximo? Porque este gamma máximo nos permitirá obtener el mayor incremento del peso específico seco. Observen ustedes que para hacia atrás o hacia la izquierda no es el mismo incremento, y hacia la derecha sucede lo mismo. Ya vamos a ver, nosotros tenemos que hacer una corrección, de esta gráfica, ¿sí? Aplicando un retroceso de un determinado porcentaje de humedad, ¿sí? Ya lo vamos a ver cómo se determina eso durante la práctica de laboratorio, ¿sí? Ya lo vamos a ir a ver a su debido tiempo. Pero esta curva tiene que ser corregida justamente para nosotros poder determinar este máximo incremento del peso específico seco. Ahora vamos a ver, dentro de la compactación, hay un capítulo que se denomina energía aplicada de la compactación. Esta energía aplicada de compactación no es nada más que la energía que nosotros aplicamos a un suelo, ¿sí? Es la energía que nosotros aplicamos a un suelo. ¿Para qué? Para reducir el contenido de aire, además que nosotros necesitamos incrementar la densidad seca máxima. Nosotros necesitamos incrementar esta densidad seca máxima, ¿sí? Pero, sin embargo, si el suelo está húmedo, un suelo húmedo representa un suelo débil, y sobre el contenido óptimo de humedad, al aplicar más energía, representa un gasto de maquinaria y económico, ya que hay menos vacíos que disipar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo húmedo, débil, y este suelo se encuentra sobre el contenido óptimo de humedad, si nosotros aplicamos más energía a una compactación, representa un gasto de maquinaria. Ahora, no se imaginen la compactación en laboratorio. Imagínense la compactación en una vía de 100 kilómetros o en una vía de 10 kilómetros. Cuando digo que aplicar más energía representa un gasto,
¿Por qué? Porque nosotros no ganamos absolutamente nada si tenemos un rodillo compactador, horas y horas compactando este suelo, si el porcentaje de agua se encuentra sobre el contenido de humedad óptimo. Es decir, si el porcentaje de agua se encuentra en este rango. Nosotros podemos tener horas y días, inclusive la maquinaria, que nosotros no vamos a ganar nada dentro de la compactación. Por eso, ya no nos vamos a imaginar solamente un laboratorio de mecánica de suelos donde vamos a compactar dos o tres cilindros de compactación. Ahora imagínense en eso convertido en dinero, en vías, en tiempo. Sí, entonces no ganamos nada cuando nosotros excedemos el porcentaje óptimo. Y eso hay que tener muy en cuenta. Los albañiles normalmente en las obras les gusta hacer lodo el material. Entonces, haciendo lodo el material, ¿qué es lo que se está allí haciendo? Se está metiendo agua en los espacios vacíos que estaban con aire. Llegamos a saturar el suelo y estamos perdiendo, primeramente, estamos haciendo un trabajo en vano y luego perdemos dinero porque ese trabajo tocará volverlo a hacer. Y si no hacemos ese trabajo de una compactación óptima, las estructuras pueden sufrir asentamientos. Los asentamientos pueden llevar a colapsos estructurales. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta idea que les transmito, por favor. Como habíamos dicho, ya que hay menos vacíos que disipar. ¿Por qué no hay vacíos? Porque el agua está ingresando a estos espacios vacíos y el suelo está entrando a un estado de saturación. ¿Sí? ¿Está clara esta idea, chicos, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto? ¿Está clara la idea de por qué no ganamos nada compactar un suelo día y noche si el contenido de humedad está por sobre el contenido de humedad óptimo? Vera, ¿está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Shaiwa, ¿está claro? Sí. Esto se vuelve muy complicado cuando estamos en zonas con nivel freáticos altos. Las zonas con nivel freático altos nos humedecen los suelos muy rápido. ¿Sí? Ahí hay que aplicar algunas otras técnicas de estabilización. ¿Sí? Una de las opciones sería retirar el agua haciendo un pozo, tal vez, un dren, ¿sí? Otra técnica sería estabilizar mediante algún polímero, pero eso implica un gasto económico. También no sé si alguno de ustedes ha visto que cuando en las vías se les pasa el contenido de agua de un terraplén o algo, tienen que dejar, hay dos opciones. Si hay buen clima, dejarlo unas 2, 3 horas hasta poder compactar. Pero si las condiciones no favorecen, ¿se acuerdan ustedes qué hacían en la práctica de límites para secar el suelo? ¿Sí? ¿Qué hacían? Hacían ustedes láminas muy delgadas para secarlas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en las vías cuando se les pasa el contenido de humedad? Tienen que remover el suelo y extenderlo, hacer las capas lo más delgadas posible para que por acción del viento o acción del calor de la zona se evapore el agua. ¿Sí? Entonces, cuando se pasa, es preferible estar con una cantidad de humedad o contenido de agua que esté hacia abajo, más no hacia arriba del contenido óptimo de agua. Aguilar, dime cuál es tu pregunta. Ingeniero, una consulta. Verá, yo, tengo algunos proyectos de alcantarillado, lo que es, y en estos tiempos, como se ve a diario, llueve, ¿verdad? No sé, una recomendación que me podría dar al momento de tapar la zanja, al compactar, obviamente encima de la tubería, obviamente no se puede, porque como usted nos está explicando, el suelo ya se sobresatura, ¿verdad? Entonces, cuando hay mal clima, casi a diario, y se tiene que entregar una obra, nosotros estábamos haciendo cambio de suelo, o sea,
cavando de otra parte para compensar. Entonces, una más factible. O sea, en esas condiciones, cuando el suelo es malo, que entiendo que esa es tu pregunta, porque si un suelo se sobresatura, se vuelve una gelatina con agua. Entonces, una de las opciones es cambiar el suelo y la otra de las opciones es aplicar tal vez algún estabilizante de suelos, ¿sí? Se puede estabilizar con cal, se puede estabilizar con cemento, se puede estabilizar con algunos polímeros naturales o químicos, ¿sí? Pero el problema de esto es que todo eso se vuelve un gasto, se vuelve económicamente, se pierde mucho, ¿sí? Entonces, en las grandes ciudades que tienen un nivel freático alto, siempre estas obras se las deja para tiempo de verano, si es que ese es el caso, sí, en zonas de alto nivel freático, costeras, por ejemplo, es casi imposible en tiempo de invierno hacer un alcantarillado en Guayaquil, porque primeramente que sube el nivel freático y va a estar muy por encima. Sí, la otra opción que pudiese ser es hacer un secado de este material en el mismo sitio, pero como tú mencionas, llueve y no es factible. Entonces, creo que económicamente hablando, lo más factible es hacer un reemplazo de suelo de alguna zona cercana. ¿Sí? Y no debería ser un suelo de mejoramiento, sino solamente un suelo, puede ser un suelo natural, ¿sí? No necesitamos que sea un lastre, una subbase, ¿sí? Es un suelo natural, ¿sí? Pero si es que tienes lluvias continuas, alguna técnica se podría decir no antieconómica no existe. No existe porque las condiciones no se prestan. Inclusive, otra opción antes de compactar sería tapar el material, que lo pongas en una plataforma y taparlo con plástico para que no se humedezca. Normalmente en las vías hacen eso, tienen las montañas de lastre y los tapan con algún plástico, alguna manta, algún polímero resistente al agua, ¿sí? Entonces, previo también se podría hacer un stock. Si está lloviendo, se lo tapa en una plataforma o puedes poner inclusive sobre el plástico bien tapado para que el agua no te interfiera y no te humedezca el suelo. Esa sería una de las opciones más económicas que te puedo mencionar que al momento se me ocurre. Bien, muchas gracias. Ok, de nada. Listo, chicos. Entonces, básicamente, eso sobre la energía aplicada. Al aplicar grandes cantidades de energía a un suelo con humedades altas, es decir, que estamos sobre el contenido de humedad óptima, podría ser perjudicial ya que no hay más aire que expeler y se puede provocar un aumento de la presión de poros, ¿sí? Esta presión de poros va a estar ocupada por el agua. Si provocamos un aumento de la presión de poros, nosotros llegamos a producir inestabilidad en el suelo durante la construcción y futura consolidación de este material, cuando esta presión se disipe después de la construcción. Es decir, dejamos sobrepresionada el agua dentro de estos espacios vacíos y podemos tener algún problema a futuro cuando esta presión se disipe, cuando la construcción, inclusive pues, en etapa de construcción o en etapa de uso, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Dentro de la compactación de suelos, nosotros tenemos dos pruebas que podemos realizar para determinar la densidad máxima y el contenido de humedad óptimo de un suelo. Como les había dicho el día de ayer, esta prueba nosotros la debemos definir en función de la maquinaria a utilizar, ¿sí? Entonces, voy a empezar con la prueba Proctor estándar. Esta prueba Proctor estándar está regida por la norma ASTM de 698 dentro de la normativa ASTM y dentro de la normativa AASHTO es la AASHTO T99, ¿sí? En la prueba Proctor estándar, el suelo se compacta
con un molde que tiene un volumen de 943.3 centímetros cúbicos, ¿sí? Aquí tenemos el molde tiene un diámetro interno de 101.6 milímetros, ¿sí? Y tenemos una altura inicial de 116.43 milímetros, ¿sí? Luego, a partir de esta altura, tenemos una extensión para nosotros poder dar la compactación adecuada. El diámetro del molde es de 101.6 milímetros. Durante la prueba de laboratorio, el molde se une a una placa de base. ¿Cuál es la placa de base? Lo que tenemos aquí, ¿sí? Esto es una placa para evitar que el suelo sufra deformaciones. Es una placa bastante gruesa para evitar que haya deformaciones que no sean producto de la compactación, ¿sí? Y también se acopla a una extensión en la parte superior. Sí, esta parte superior es para dar una compactación adecuada. Ya vamos a ver a qué hago referencia y por qué se requiere esta extensión. El suelo se mezcla con cantidades variables de agua. Como nosotros deberíamos conocer el peso específico seco de este suelo, cuando tenemos un gamma D con un doble, esto va a ser con un W igual a 0, nosotros lo conocemos de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, con este gamma D inicial, ¿sí? Nosotros podemos ir determinando porcentajes de humedad, ¿sí? Porcentajes que yo debería aumentar de contenido de agua para ir determinando cada una de las consideraciones siguientes dentro del ensayo. Luego, este suelo es compactado, ojo, para Proctor estándar en 3 capas iguales, ¿sí? Esta compactación debe darse por un martillo y debemos de entregar 25 golpes a cada una de las capas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que llenar de suelo una capa, aplicamos 25 golpes, estos 25 golpes deben realizarse de manera uniforme y de manera diametral, ¿sí? Es decir, aplicando a todas las partes del suelo. El martillo pesa 24.4 newtons, lo que equivale a una masa muy cercana de 2.5 kilogramos. El martillo tiene una caída de 304.8 milímetros, es decir, la caída de este martillo es de 304.8 en este espacio. El diámetro del pistón del martillo tiene 50.8 milímetros. Habíamos visto también el peso es de 24.4 o la masa es muy cercana a 2.5 kilogramos. Para cada prueba de Proctor estándar, el peso unitario húmedo de compactación lo vamos a calcular con la siguiente expresión, ¿sí? Gamma es igual a peso sobre volumen, que es algo que ustedes ya se lo conocen de memoria, no solamente de mecánica de suelos, sino que de las demás asignaturas. Entonces, nosotros debemos determinar el peso unitario húmedo para cada cantidad o para cada contenido de agua que nosotros tenemos dentro de nuestro ensayo, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos determinar cada uno de estos parámetros. Antes de la prueba, nosotros tenemos una bandeja con una cierta cantidad de suelo. Obviamente, la cantidad de suelo que nosotros vamos a meter en el cilindro tendrá que ser mucho menor a la cantidad de suelo que yo tengo en la bandeja. Es decir, en la bandeja tendrá que haber mucho más porque no me puede hacer falta un poquito y seguir preparando. Si les hace falta algo, toda la prueba se desecha y tendrán que coger nuevamente material, hacer la preparación de la humedad y volver en este proceso. Entonces, tenemos una capa. Con esta capa, este martillo viene aquí encima, se dan 25 golpes por cada capa.
al término de acabar la segunda capa, llenamos la siguiente capa, enrasamos y procedemos a dar nuevos 25 golpes en la última capa. Luego acoplamos la extensión y en la extensión también se llena, se enrasa y se realiza la compactación de 25 golpes en forma circular. Sí, en forma circular. Ya les voy a indicar una gráfica, tengo más adelante una gráfica de cómo debe hacerse la distribución de los golpes. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Prueba Proctor estándar, 3 capas, 25 golpes por capa. Es un martillo de 2.5 kilogramos de masa. El peso es de 24.4 newtones y aquí están las medidas estandarizadas de este ensayo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí, por favor? Inge, Dígame. la altura de 143 milímetros de la primera parte donde se coloca el suelo. ¿Y la parte Sí, de la extensión correcto. qué altura tiene? ¿O es no? La parte de como esto les decía que tiene que ser dividido en 3 partes iguales, esto de aquí, la medida representa, esta medida representa 2/3 versus que la extensión representa 1/3, porque cuando nosotros realizamos la compactación, tenemos que realizar la compactación hasta este nivel, hasta donde terminan los 116.43 milímetros. ¿Sí? Hasta esta parte. Con esta parte nosotros enrasamos. Y a partir de esto hacemos una tercera capa con una altura de 1/3 en función de la altura total. Ya, Inge, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, por favor? Listo, vamos a continuar. Para cada prueba, ojo, para cada una de las pruebas, el contenido de humedad del suelo compactado, es determinado en el laboratorio. Ojo, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando ustedes ya acabaron de hacer la prueba, cuando llenaron las 3 capas ya las tienen completo, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes van a conocer el volumen de este cilindro. El volumen de este cilindro lo pueden determinar con el diámetro y la altura total, ¿no es cierto? Este cilindro ustedes lo pueden pesar vacío, inclusive con la placa, con el molde de la placa. Entonces tienen un peso de molde vacío. Vamos a poner un WM. Luego, cuando han acabado la compactación, ustedes tienen un W con suelo, vamos a ponerle un WSC, un peso con suelo compactado. ¿Sí? Para determinar la densidad, ustedes tendrán que determinar el peso neta del material neto. ¿Cómo lo hacen? Peso del suelo compactado más molde, aquí sería más peso del molde, ¿sí? Menos peso del molde les da un peso de sólidos, ¿no es cierto? Y el volumen es constante. Entonces, para cada uno de los ensayos, ustedes van a poder determinar este gamma. Cuando ya han determinado este gamma, ustedes retiran una partícula del suelo, del molde, lo llevan a un recipiente, pesan el recipiente, obviamente tienen que conocer el peso del recipiente, que ustedes ya son expertos en el ensayo de humedad, pesan el recipiente vacío, luego el recipiente más suelo, y para determinar el contenido de humedad en porcentaje, a nosotros nos interesa conocer el peso del suelo seco. En función del peso del suelo seco, nosotros aplicaremos la fórmula del contenido de humedad y podemos determinar el contenido de humedad en porcentaje. Eso luego de que se haya realizado el secado al horno. Entonces, a partir de allí, nosotros podemos dibujar la gráfica peso específico versus contenido de humedad y podemos determinar nuestra curva de compactación. Entonces tendremos que determinar cada uno de los puntos de nuestra gráfica, ¿sí? De esa manera. Si nosotros conocemos el contenido de humedad
y el peso unitario seco gamma D, ¿sí? Perdón, si nosotros conocemos el contenido de humedad, el peso unitario seco gamma D lo podemos calcular con esta fórmula que ya también es conocida por ustedes cuando revisamos las relaciones fundamentales o las densidades. Vimos que nosotros nos podemos transportar con algunas ecuaciones dentro de diferentes estados que se encuentre el suelo. Entonces, el peso específico seco va a ser igual al peso específico húmedo, todo esto dividido para 1 más el contenido de humedad en porcentaje dividido para 100. De esa manera, para cada uno de estos puntos, nosotros vamos a poder determinar cada uno de los gamas D. Gamma D del 1, el gamma D del 2, el gamma D del 3, y de esta manera puedo conocer el peso específico seco de cada uno de estas pruebas que yo he realizado, porque para armar la gráfica de compactación necesito hacer algunas pruebas. Estas pruebas van a estar en función de cómo vaya yo aumentando el contenido de humedad, ¿sí? Normalmente el contenido de humedad, dependiendo de la tipología de suelo, puede ir incrementándose entre un 2 y un 4%, dependiendo de la tipología del suelo. Si es una arena, si es una arena arcillosa, si es una arena limosa, si es un limo, ¿sí? Luego, decimos que para un contenido de humedad determinado, se obtiene un peso unitario seco máximo. Este peso unitario máximo será teórico cuando no hay aire en los espacios vacíos. Ojo, este contenido seco máximo es teórico porque lo determinamos cuando nosotros suponemos que no va a haber aire en los espacios vacíos, ¿sí? Esto es cuando el grado de saturación es igual al 100%. Ustedes saben que cuando el grado de saturación es al 100%, en ese instante el agua ha ocupado todos los espacios de aire. Sí, es decir, no hay espacios de aire, no hay aire en los espacios vacíos. Por lo tanto, el peso unitario máximo es un contenido de humedad determinado con 0 vacíos de aire, y este peso específico con vacíos de aire va a ser igual a la gravedad específica GS del suelo por el peso específico del agua dividido para 1 más E, ¿sí? Este peso específico, nosotros lo tenemos y se denomina, espérenme un momentito, por favor. Este peso específico, le corrijo, por favor, este gamma CBA es un peso específico con 0 vacíos de aire. CVA es 0 vacíos de aire, por favor. Entonces, este peso específico es un peso específico, como les decía, teórico, porque en condiciones normales, sí, nosotros no vamos a lograr determinar esto, pero en la teoría, nosotros obtenemos la densidad máxima cuando tenemos 0 vacíos de aire, ¿sí? De esta manera, nosotros podemos determinar nuestro peso específico óptimo, ¿sí? Bajo esta consideración. ¿Alguna pregunta? Ok. Cuando nosotros tenemos 100% de saturación, acuérdense en una de las ecuaciones que nosotros podemos utilizar para determinar la relación de vacíos dentro de las relaciones fundamentales, que todas estas ya las hemos demostrado en mecánica de suelos 1, la relación de vacíos va a ser igual a W, que es contenido de humedad, por la gravedad específica. Entonces, de la ecuación anterior, yo aquí puedo determinar lo siguiente. El peso específico con 0 vacíos de aire
va a ser igual a GSW, que era lo que tenía antes, dividido para 1 más la relación de vacíos, que sería 1 más W por GS. Si yo divido cada una de estos términos, tanto del numerador y del denominador, lo divido para GS, en la parte del numerador me va a quedar gamma W, porque GS se eliminó con GS. 1 sobre GS será esta parte, porque a este 1 lo estoy dividiendo para GS, y este término del W, como lo dividí para GS, se eliminó GS con GS. Entonces, el peso específico con 0 vacíos de aire va a ser igual al gamma del agua, que será el gamma W, dividido para el contenido de humedad, más 1 sobre GS. Entonces, este será el valor que nosotros determinemos cuando tenemos una saturación del 100%. ¿Sí? Esto se da cuando nosotros tenemos una saturación del 100%. En algunos casos es más conveniente trabajar con la densidad. Era lo que yo les había mencionado el día de ayer. También se puede trabajar con la densidad. También podemos trabajar con la densidad óptima. Sí, la densidad deberá estar marcada en el sistema acorde, que será en este caso kilogramos sobre metros cúbicos. Esperen un momentito. A lo Diego. Bien. Tienes que indicarnos porque eso no lo hemos planificado todavía. No sé si nos puedes indicar mañana. Tal vez bajas al proyecto. Es que el Darío baja mañana. El Darío salió temprano y ya no vuelve. Darío Terán. Mañana bajas. Por, segurísimo. Sí. Ajá. Sí, sino que no sabía. Es que eso no, verás, yo lo que tenía allí era el contenedor y nosotros hicimos la instalación a los equipos de acuerdo a lo que tú me explicaste. Pero de ahí nosotros no teníamos, o sea, nada más que hacer. Pero si nos explicas y lo validamos, no hay ningún problema. Ujú. Ya, ya, entonces, eso sí, entonces, pero eso lo hacemos con el mismo material que le dice el aislamiento ahí adentro del, ya, chequémosle mañana, dale, sí, ya digo, gracias. Ok, chicos, mil disculpas, estaba insistiéndome algo de alguien del proyecto. Ok, entonces les decía que en algunos casos resulta conveniente trabajar con la densidad, ¿sí? En kilogramos sobre metro cúbico, en lugar de unidades de peso, es decir, en lugar de las unidades para determinar el peso específico. En este caso, las ecuaciones se pueden reescribir. Nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos, y podemos reescribir este parámetro de la densidad seca. La densidad seca será igual a la densidad húmeda dividido para 1 más W sobre 100, y la densidad con 0 vacíos de aire será igual a la densidad del agua, en este caso, dividido para W más 1 sobre GS, que es exactamente lo mismo, no tenemos ninguna variación en este caso, ¿sí? No tenemos ninguna variación. Para determinar sea el gamma CVA, o para determinar el ρ CVA, que sería peso específico con 0 vacíos de aire, o la densidad con 0 vacíos de aire, nosotros tenemos que seguir unos pequeños pasos, ¿sí? Primeramente vamos a determinar el peso específico del suelo, luego determinamos el peso unitario del agua,
Sí, ustedes me van a decir, pero ya sabemos, ¿sí? Habría que determinarlo en laboratorio cuál es esta densidad, porque la densidad del agua va a ir variando en función de la región donde se realiza el ensayo. Vamos a suponer algunos valores de humedad, tales como, por ejemplo, para empezar a determinar este valor, vamos a empezar a dar valores al azar de contenido de humedad. Podemos empezar con un valor de 5, luego nos pasamos con un valor de 10 y luego nos podemos pasar con un valor de 15. ¿Sí? ¿Esto para qué nos va a ayudar? Y así sucesivamente. Podemos ir 20, 25, 30 y finalmente vamos a utilizar las ecuaciones planteadas, sea en función de del peso específico o sea en función de la densidad. De esta manera nosotros podemos verificar cómo sería o cómo se va dando la densidad con 0 vacíos de aire o el peso específico, ¿sí? Dentro de la compactación, nosotros también proporcionamos una energía de compactación. Esta energía de compactación es controlada, ¿sí? Esta energía de compactación nosotros la damos por unidad de volumen. La energía de compactación nosotros normalmente la escribimos con la letra E mayúscula, ¿sí? Esta energía de compactación es usada en la prueba Proctor estándar y la ecuación puede escribirse como se indica a continuación. E, que es la energía de compactación por unidad de volumen, ojo, va a ser el número de golpes por capa multiplicado por el número de capas, multiplicado por el peso del martillo, multiplicado por la altura de caída del martillo. Y todo esto dividido para el volumen de un molde. ¿Cuántos golpes necesitábamos para el Proctor estándar? 25. ¿Cuántas capas tengo que hacer para el Proctor estándar? 3. ¿Cuál era el peso del martillo? 24.4 newtones, ¿no es cierto? 24.4 newtones, que lo tenemos aquí. ¿Cuál era la altura de caída del martillo? 0.3048, que la tenemos aquí. Entonces, ¿y cuál es el volumen del cilindro? El volumen del cilindro nosotros lo podemos determinar en función de cada uno de los parámetros indicados anteriormente, y el volumen del cilindro es de 943.3 por 10 a la menos 6, si nosotros lo queremos determinar en metros cúbicos. Haciendo esta operación, la energía de compactación es de 591.3 por 10 a la 3 newtones metro por cada metro cúbico. La energía de compactación sería de 591.3 por 10 a la 3 newton metros por cada metro cúbico de material que se compacte. Si lo queremos en kilonewtones, sería 591.3 kilonewtones metro por cada metro cúbico. Entonces, para un ensayo normalizado, Proctor estándar, nosotros aplicamos esta energía de compactación. ¿Sí? ¿Cómo lo determinamos? Número de golpes por número de capas, por peso del martillo y por la altura de caída del martillo. Todo esto dividido para el volumen del molde. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, ninguna al parecer. Ok, nosotros tenemos, cuando vayan al libro de Braja, ustedes van a ver esta figura 5.6, ¿sí? El punto 1 equivale a la misma ecuación, ¿sí? Solamente que aplicada un número de golpes por capa de 20, tenemos una energía de compactación de 473 kilonewtones metro cúbico. El punto 2 representa a lo estandarizado de 25 golpes por capa, 591.3 kilonewtons metro cúbico. El punto 3 equivale a 30 golpes por capa, 709.6. El
el punto 4, 50 golpes con 1182.6, 1182.6 kilonewton metro por cada metro cúbico. De esta manera, nosotros podemos ir verificando que en función de la energía, nosotros también vamos a ir modificando cada uno de estos parámetros. Les voy a indicar la gráfica de una vez, por favor, para que lo visualicen. Y se observe cómo en función de la energía vamos aumentando nuestra densidad, ¿sí? Ok, habíamos visto esta gráfica, ¿no es cierto? Esta tabla, ¿no es cierto? Y ya vimos la energía de compactación de cada uno de ellos. Y aquí tenemos la tabla, la tabla de pesos unitarios, ¿sí? Secos en función del contenido de humedad W en porcentaje. Entonces, la curva de la figura 1, ¿sí? Este ensayo se hizo con 20 golpes por cada capa. Representa esta simbología. Esta curva número 1, esta forma. La gráfica 2 con 25 golpes, la gráfica 3 y la gráfica 4. Observen ustedes que nosotros tenemos una línea óptima aquí donde tenemos el peso unitario máximo con un contenido de humedad óptimo, ¿sí? Tenemos una línea óptima que se encuentra aquí entre puntos. Si nosotros graficamos la curva de cero vacíos de aire, cuando tenemos una gravedad específica de 2.7, la tenemos por aquí. Observe que en ninguno de los casos la gráfica va a llegar a la curva de 0 vacíos de aire. Eso es lo que yo les decía, es teórica. El tema de ceros vacíos de aire es algo teórico que no se puede dar, ¿sí? Por ejemplo, este ensayo se hizo para una arcilla limosa que tenía un límite líquido de 31 y un límite plástico de 26, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Que ustedes observen que mientras más energía se da, el peso unitario se incrementa, ¿no es cierto? Si nosotros aplicamos más número de golpes, obviamente la densidad irá subiendo. Y esta línea óptima tendrá un acercamiento hasta que se una con la curva de vacíos, pero será muy complicado determinar eso, detener eso, ¿sí? Pero sigue una tendencia que es lo que yo les quiero mencionar. De esta manera nosotros podemos entender de alguna manera cómo se manifiesta este tema de la energía en función de la densidad, en función de la compactación que nosotros podemos establecer. Ok, entonces lo que yo les quería explicar o lo que les quería un poco dar una idea es cómo trabaja la energía de compactación, ¿sí? ¿Alguna duda? Finalmente, la clase del día de hoy vamos a cerrar con la prueba Proctor modificada. La prueba Proctor modificada está regida por la norma ASTM de 1557 y por la norma AASHTO T180. ¿Por qué se modifica la normativa para compactación? ¿Por qué se modifica? Porque con el desarrollo de rodillos pesados, con el avance tecnológico de las maquinarias, cada vez estas maquinarias fueron aumentando sus pesos, sus tamaños, sus condiciones de compactación, fueron siendo usadas en el campo. Entonces, la prueba Proctor estándar no cumplía
con las condiciones requeridas de compactación. Entonces, como la prueba Proctor estándar no requería estos parámetros de energía de compactación, porque obviamente al yo tener un rodillo mucho más pesado, yo genero una energía de compactación mucho mayor y ya no era comparable con esta energía de compactación del Proctor estándar. Entonces yo requería mayor energía para alcanzar mi compactación máxima. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Proctor estándar se modificó para presentar mejor o para representar mejor las condiciones de campo. Y de allí nace la prueba Proctor modificada. Para realizar la prueba Proctor modificada, se utiliza el mismo molde. Utilizamos exactamente el mismo molde con el mismo volumen de 943.3 centímetros cúbicos o de 943.3 por 10 a la menos 6 en metros cúbicos, como en el caso de la prueba estándar. Observen ustedes, aquí tengo una figura. El martillo más pequeño, ¿qué creen ustedes? ¿Representa un Proctor modificado o un Proctor estándar después de la explicación que les di? Estándar. Es un Proctor estándar, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que con el avance tecnológico las máquinas fueron más pesadas. Y lo que tenemos aquí arriba, el martillo más grande, representa un Proctor modificado. Nosotros estos ensayos los realizamos bajo el mismo molde, ¿sí? Con las mismas dimensiones. Hay dos cosas que cambian dentro de el Proctor modificado: el tamaño del martillo y el número de capas. Obviamente, cuando cambia el tamaño del martillo, cambia todo lo que implique el peso, cambia la altura, ¿sí? Y el número de capas. Vamos a decir lo siguiente. Sin embargo, el suelo en el ensayo Proctor modificado es compactado en 5 capas. Es compactado por un martillo que pesa 44.5 newtons y es una masa de 4.536 kilogramos. Eso es lo primero que cambia. 5 capas. Y el martillo está cambiando. Todo del martillo. Cambia el peso y también cambia la caída. La caída es de 457.2 milímetros. El número de golpes se mantiene. El número de golpes por cada capa será de igual manera de 25. Eso es lo que se mantiene dentro del ensayo Proctor con el ensayo, perdón, Proctor modificado con el Proctor estándar, ¿sí? Y finalmente, la energía de compactación obviamente también va a cambiar porque dependía del número de golpes, que eso se mantuvo constante. El número de capas tuvo un incremento. El peso del martillo tuvo un incremento. La altura de caída del martillo tuvo un incremento. El volumen se mantuvo. Eso, ¿qué nos da como consecuencia? Un aumento de la energía de compactación de 2.696 kilonewtons metros sobre metro cúbico. Observen ustedes, la energía anterior era de casi 600 kilonewtons. Ahora tenemos 2.600 kilonewtons. Esta energía de compactación se incrementó en aproximadamente un 350% o un 300% aproximadamente, yendo en condiciones rápidas. Sí, únicamente con el número de capas, el peso del martillo y la altura de caída del martillo. ¿Sí? De esta manera, el Proctor modificado genera una energía de compactación mucho más alta, ¿sí? Bajo la explicación dada de que fue modificándose el avance tecnológico, las máquinas fueron más pesadas, tuvieron un mejor desarrollo en ese aspecto y el Proctor estándar quedó relegado. El Proctor estándar, más o menos, me parece que fue establecido por el año de 1930 más o menos, ¿sí? Mientras que el Proctor modificado, no tengo la fecha, pero ustedes la pueden investigar, ¿sí?
Proctor estándar fue por alrededor de 1930 y el modificado me parece que fue por los años entre 70 a 80. Con esto, déjenme hacerles más grande esta gráfica, que es la que quería mostrarles, y con eso terminamos la clase de hoy, por favor. Entonces, finalmente, lo que les quería indicar es que cómo se debe realizar la secuencia de los golpes a seguir, ¿sí? La secuencia de los golpes a seguir, observen ustedes, aquí tenemos una circunferencia, se hace compactación en esta circunferencia, tenemos esta circunferencia, se realiza la compactación y así sucesivamente vamos dando el golpeteo. Esta es la primera opción. La segunda opción, desde mi punto de vista, es mejor porque se reparte de mejor manera, ¿sí? Esta tiene mayor uniformidad en la repartición de los golpes. Entonces, vamos golpeteando en una forma tipo espiral, ¿sí? Y con eso llegamos a la mayor zona posible de en la circunferencia, en el perímetro de este cilindro, ¿sí? Ustedes pueden observar que se forma como como un espiral, ¿sí? Esta para mí, esta segunda forma es la mejor con la que se puede realizar la compactación en los suelos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? El día de mañana continuaremos y haremos la última sesión del tema de compactación. Vamos a ver curvas de compactación, cómo se debe realizar en suelos finos, en suelos gruesos. Vamos a ver algunas pruebas que se pueden realizar para determinar la compactación en campo, que tenemos que revisar dos. Vemos el grado de compactación y finalmente vemos las especificaciones y con eso quedaríamos listos para poder realizar la primera práctica de laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos, por favor? No hay. Deberían estar desbordadas las preguntas de los 62 estudiantes. Les voy a dejar aquí un link de un videito para que ustedes vean qué es y cómo se realiza el ensayo Proctor, sea estándar o el ensayo modificado. Les voy a dejar aquí colgado en el chat, ¿sí? El video es corto, dura creo que menos de 9 minutos. Entonces es un video un poco didáctico para que ustedes lo puedan revisar. Y el día de mañana comentamos